Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Geopláticas con Café. En esta ocasión contamos con una invitada sumamente especial nos va a estar platicando un poco acerca de su proyecto que realmente se encuentra muy interesante y es algo muy enfocado en algo que realmente me gusta mucho, que son los minerales. Pero el día de hoy se encuentra Agostina con nosotros del proyecto Mineral Data. Pero antes de arrancar, Agostina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu espacio y tiempo y más que nada, principalmente diciéndole aquí a la audiencia que nos está viendo que pues estamos en horas un poquito distintas, ya que yo me encuentro ahorita en México y Agustín ahorita se encuentra en Argentina, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, sí, en Buenos Aires. Súper bien. Entonces, pues sí, justo creo que fue cuando nos conocimos en un curso o en una charlas o algo así, que fue de, si no recuerdo, creo que de los amigos de Divulgaciencia, creo que fue así, Sí, ¿no? exacto. Como Sí, en sí. febrero. Más o menos, Sí, en febrero. fue en este año, si mal no recuerdo. Sí. Y justo ahí me llamó la atención que su proyecto es totalmente minerales, pero bueno, Agustina, no sé si nos podrías platicar un poquito acerca de qué trata Mineral Data. Bueno, Mineral Data nace un poco de mi amor y mi pasión por los minerales. Yo coleccioné minerales desde siempre, desde que era muy pequeña. Siempre me llamaron la atención. Mis padres siempre me comentan que quizás tenía 4 o 5 años y me fascinaba mirando lo que ellos le decían piedritas. Agostina, siempre estás con las piedritas. Entonces, quizás agarraba un montón de piedritas y me las llevaba en los bolsillos, entonces toda mi ropa siempre pesaba un montón, ¿no? Porque era muy fanática. Y bueno, eso eventualmente derivó en querer estudiar sobre los minerales, entonces en la universidad estudié geología, y bueno, en ese camino por ser geóloga, descubrí que más allá de ser geóloga, no se trataba tanto de eso, sino de ser comunicadora científica, divulgadora, y descubrí un gran amor por la docencia, que en realidad nunca estuvo en mis planes, es algo que descubrí. Entonces, bueno, en ese camino por ser geóloga, dije, no sé en realidad si quiero dedicarme a la geología como el aspecto más duro, ¿no? En la parte de investigación. La realidad es que no me veía mucho en ese campo, y por otro lado, me sentía muy cómoda contándole a la gente sobre los minerales, ya que todos mis amigos me decían, estás siempre con las piedritas. Y entonces yo les trataba de explicar lo fascinante que era, para mí por lo menos. Y bueno, una cosa derivó en la otra, entonces para cuando tenía más o menos 19 20 años me uní a un club de coleccionistas. eh, y bueno, ahí empecé a conocer un montón de minerales que no había tenido la oportunidad de conocer, empecé a conocer un montón de gente también. Y ya más adelante, cuando cumplí alrededor de 20, 25, una cosa así, tuve la suerte de poder incorporarme a trabajar en un centro cultural de la ciencia que tenemos en Buenos Aires, que estaba siendo inaugurado, entonces éramos la primera camada, digamos, de divulgadores que formaban. Y bueno, eso la verdad que fue un antes y un después, porque poder trabajar en un centro cultural realmente cambió mi forma de comunicar ciencia. Y bueno, de esa manera fui como haciéndome el camino, ¿no? Y la experiencia de cómo divulgar, aprovechando también que la Universidad de Buenos Aires tiene un museo de minerales. Durante 10 años formé parte de las personas que estuvieron haciendo comunicación, ¿no? Visitas guiadas a colegios, a público, digamos, que visitara el museo. Tenemos una instancia, cada año tenemos una noche que le llamamos Noche de los Museos, donde los museos permanecen abiertos hasta las 3 de la mañana, entonces un montón de gente nos visita, por suerte. Y bueno, durante esos 10 años fui ¿no? recolectando toda esa experiencia de comunicar.
Y bueno, finalmente, después de tantos años, fui como de alguna manera promovida a la parte de organización de los talleres y de las visitas guiadas del museo. Y bueno, todo este trasfondo, ¿no? Toda esta experiencia, yo sentí que tenía que dirigirla y volcarla en un proyecto. Entonces, el año pasado se me ocurrió, eh, digamos, ¿por qué no hacer un Instagram de divulgación eh, de minerales? Ya que había estado durante 10 años hablando a la gente de las piedras, dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Llevarlo al próximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, comencé, digamos, arranqué esa idea como de manera muy tranquila. Yo soy docente y doy clase, entonces en mis ratos libres trataba de pensar ideas o de pensar quizás el logo, qué es lo que yo quería transmitir con ese logo. Eh, También quise tomármelo de una manera profesional, entonces una vez que tuve como mi intención bien definida, le pedí a una diseñadora que ella generara ese logo de manera profesional. Y bueno, la verdad es que quedé muy contenta con el resultado. El logo tiene toda una explicación, tiene todo un trasfondo que ya va a aparecer próximamente en el Instagram. Me gustaría mucho compartirlo con las personas que siguen el proyecto. Y bueno, tuve la suerte también a fin de año, del año pasado, de poder colaborar con un observatorio de física que tenemos, que está siendo restaurado. El observatorio estuvo abandonado durante varios años, y bueno, por suerte está siendo restaurado y estoy formando parte de esa comisión de gente que está haciendo divulgación. Y bueno, habría en el futuro, ¿no? Con mucha suerte y mucho entusiasmo, un laboratorio de minerales dentro de lo que es el observatorio. Así que bueno, Mineral Data está apuntando a poder brindar talleres y brindar capacitación. Me di cuenta que hay mucha gente que tiene ganas de saber de minerales, pero no encuentra una información eh, que sea confiable. Hay mucha información de minerales, pero no es demasiado confiable o no es muy científica, que digamos. Entonces eso le resta un poco de peso, ¿no? Y bueno, me di cuenta que había mucha gente que quería saber por curiosidad, o mismo también descubrí que todas las personas que trabajan en joyería necesitan saber de minerales. Es algo que, digamos, descubrí a partir de empezar este proyecto, que claro, necesitan tener esa información para poder vender o comprar las gemas, y pagarlas, digamos, al valor que corresponde y no comprar una cosa por otra. Entonces empecé a trabajar a partir de este proyecto, de contactarme con varias personas. Empecé a trabajar también con orfebres, con personas que trabajan en joyería, brindando capacitación. Así que bueno, eso es un poquito el espíritu que tiene Mineral Data. Siempre va con el norte puesto en desarrollar el interés por la ciencia, por la cultura científica, promover lo que es el pensamiento crítico, poder la gente que pueda pensar, razonar cuando le venden algo, cuando le ofrecen algo, que pueda realmente procesar esa información y no simplemente creer en lo que otra persona le está diciendo. Así que bueno, eso es así como a grandes rasgos un poco el Claro. espíritu. Y qué interesante, Lucina, principalmente que donde nos has mencionado ahorita, primero que nada, que no llevas poco tiempo en esto, o sea, a lo mejor en la cuestión digital a lo mejor llevas, vas arrancando o algo, pero ya ahí tienes toda una base de experiencia de comunicación, lo cual es totalmente importante y creo que fortalece mucho. Y me agrada mucho, por ejemplo, del proyecto de Mineral Data, lo he seguido creo que desde que fue arrancando. Eh, Algo que me llama la atención es esto, que como tú dices, hay gente que quiere saber de minerales, que quiere conocer más cosas acerca de minerales, pero si hay muy pocos proyectos, o a lo mejor no he visto demasiados en mi experiencia, que se enfoquen en los minerales desde una perspectiva científica, porque comúnmente casi todos cuando vemos minerales o conocemos de minerales es como que, ah, sí, el aretito o el accesorio, ¿no? Pero hay un trasfondo científico más allá de, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y justamente ahí es donde yo quería como aportar el conocimiento y más allá del conocimiento, la curiosidad, despertar la curiosidad en la gente de poder preguntarse eh, de esas pulseras, de esos aros, ¿de dónde viene ese mineral? ¿Es algo fabricado por el ser humano? ¿Es algo hecho en la naturaleza? ¿Eso se encuentra así naturalmente? Claro. Porque hay formas realmente que son muy llamativas, que son cubos, naturalmente cubos. Pienso, por ejemplo, en cristales de pirita, ese mineral llamado oro de los tontos, eh, que son cubos, naturalmente cubos. Y es algo realmente fascinante. Si uno se lo pone a pensar por un segundo que la naturaleza genera esos cubos de manera natural, es increíble. Entonces, poder promover esa curiosidad, que la gente realmente se ponga a pensar cómo será que la naturaleza forma esos cubos que parecen perfectos. Y bueno, y eso es una puerta de entrada al mundo de la ciencia por Claro. un montón de razones, ¿no? Porque la persona puede empezar a indagar en la química o en la física, y de alguna forma, los minerales son un poco una excusa para desarrollar ese gusto por la ciencia y fomentar una vocación científica. Quizás la persona después Claro. no estudia geología, no tiene por qué estudiar geología, pero le permitió preguntarse y poder razonar y poder pensar de manera crítica, y quizás descubrir una vocación que, así como en su momento a mí no estaba muy manifestada la vocación docente, quizás uno descubre que realmente le apasiona o se siente muy cómodo en ese campo. Y también desmitificar un poco esto ¿no? del científico, la científica, personas que, no sé, son superdotadas. Eh, es Ujú. un trabajo, es un Claro. trabajo y bueno, obviamente si uno puede desarrollar una vocación y sentirse cómodo en ese trabajo, es mucho mejor. Así que bueno, ese es un poco Sí, el claro. panorama. Y totalmente de acuerdo contigo, Steve, en el hecho de que tanto, yo lo he visto un poco así, ¿verdad? No sé qué llegues a pensar tú, pero por ejemplo, creo que en la mayoría de las ramas de la geología o geociencias en general, eh, hay muchas puertas para indagar y combinar ciertas disciplinas, ¿no? Como tú mismo mencionas, que por ejemplo, estudiar minerales a fondo, pues te da puerta a estudiar a lo mejor su propiedad química o su propiedad física o ambas, o etcétera, ¿no? O sea, es todo un mundo. Hubo un momento durante mi formación que yo quise indagar un poquito a fondo de generación y formación de minerales y dije, no, esto es otro mundo, o sea, nada que ver con lo que me fueron enseñando en licenciatura o cuando me iba formando. Dije, no, esto es otro mundo y dije, no, esto tengo que estudiar como tres cosas a la vez, ¿no? Entonces es... Sí, sí, lo es. Es bastante complejo. Siempre que me preguntan cómo se forma un mineral, un cristal, la cristalografía es una ciencia, es una rama de la física, que es bastante compleja, no voy a decir que no, pero bueno, es un poco el trabajo de la persona que se dedica a la comunicación científica, hacer ese puente, y no permitir que quizás la matemática o la física, que está tan estigmatizada, ¿no? Eh, le quite a la gente ese gusto o esa curiosidad por saber más. Entonces es ahí el trabajo que tenemos que hacer, generar ese puente y acercar la ciencia a la gente, no al revés, no la gente a la ciencia, sino la ciencia a la gente. Y bueno, ese es un poco lo que yo me planteo a la hora de hacer este proyecto, poder acercarle los minerales a las personas y después, bueno, que las personas puedan decidir qué hacer con esa información. No me propongo, digamos, que todas las personas estudien geología, ni mucho menos, simplemente que cuando compren algún arete, una pulsera o lo que sea que encuentren, tengan una idea de dónde viene eso o que puedan incluso compartir esa información con otras personas, porque quizás esa persona no tiene interés en una carrera científica, pero quizás esa persona le puede comentar a otra que sí tenga interés en una
carrera científica. Entonces se va generando como esa cadena y está buenísimo que se vaya contagiando esa pasión por la ciencia. Me parece que promueve, hace que se genere una sociedad mejor, promueve una educación científica, eh, y hoy poder lograr que las personas razonen y piensen, me parece que es crucial. Claro, totalmente de acuerdo, Cira. Y también es como dices, eh, el trabajo de los divulgadores, no solamente del lugar en donde estemos, creo que en general, eh, puedo hablar a lo mejor de Latinoamérica, del habla hispana, pero no solamente del habla española, perdón, o de Latinoamérica en general, sino yo creo que en cualquier parte que haya un divulgador, de la forma en la que sea, tenemos que hacer eso, o sea, tenemos que ver la manera de cómo conectar, como tú dices, cómo conectar lo que nos apasiona y esto que nos encanta y que a veces nos frustramos con lo mismo o nos enojamos con eso mismo, pero cómo transmitirlo y cómo hacer que pues más gente lo vea, ¿no? Y podamos ir entendiendo y comprendiendo muchas cosas que van alrededor. Y no hablo solamente ni de la cristalografía, ni de la ciencia de la Tierra, ni nada, sino en general, porque todo está conectado de alguna forma. Bueno, yo siempre lo he visto así, que siempre algo tiene que estar conectado, ¿no? Pero bueno, Agustina, regresando un poquito más, nos comentabas que ya tenías una trayectoria muy amplia en cuestión de la comunicación de la ciencia. Te quisiera preguntar justo, ahorita que nos estabas comentando esto, ¿has tenido alguna experiencia que tú digas, esto sí fue durante estos 10 años o tal vez más? ¿Has tenido alguna experiencia que nos puedas contar que digas, sabes que esto o me nutrió o simplemente me cambió mucho mientras iba en esta labor? Eh, bueno, durante ese tiempo que trabajé en el Centro Cultural de la Ciencia, se hizo un mes temático de minerales, porque yo insistí muchísimo que los minerales, los minerales, los minerales. Entonces se hizo un mes temático. Fui muy feliz ese mes porque realmente no podía creer que se estuviese generando. El Centro Cultural no es que tiene salas, no es un museo, no tiene salas de química, salas de Ok. física, es más bien una propuesta distinta, más interdisciplinaria, no hay una temática clara, sino que todas las propuestas están atravesadas por diferentes ciencias. Entonces, que de pronto un mes se hablase, se dictasen charlas, se tratase sobre los minerales, para mí fue un antes y un después, y me permitió también pensar nuevas propuestas, conectarme con gente, digamos, de todo tipo de edades. Quizás cuando estaba en el Museo de Minerales de la facultad, quizás tenía un público más acotado, porque probablemente la gente que visitara ese museo tuviese que ver con alguna carrera en la facultad. En cambio, en el centro cultural eran familias que quizás tenían niños, niñas de 10 años, 5, 15, entonces era mucho más diverso y eso realmente me cambió un poco la forma de comunicar y de posicionarme para poder llegar a esa gente y pensar nuevas propuestas también. Así que sí, yo diría que fue fundamental. Hubo un antes y un después en mi manera de comunicar ciencia en ese paso por el centro cultural, siempre pensando en que el protagonista es la persona que nos está visitando, no somos nosotros los protagonistas, tampoco son los minerales los protagonistas, los Sí, claro. minerales son una especie de excusa. Eh, entonces, bueno, sí, diría fundamentalmente esa experiencia fue completamente un antes y un después. Marcó para siempre el rumbo, o la forma más que nada de comunicar. Claro, realmente, qué interesante, Arsenio. Realmente me entusiasma mucho porque porque ahí es algo que como decía hace un momento, que a veces olvidamos, ¿no? Y como tú dices, o sea, realmente a veces usamos la ciencia o una parte de lo que nos apasiona como una pequeña excusita para decir, hey, mira, existe esto, ¿no? Y acércate y mírate, a lo mejor te gusta, a lo mejor te va a servir, o incluso, te ayuda a entender cosas acerca de tu trabajo que tú no sabías o había aspectos de tu trabajo que no conocías, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo, tienen que
y que realmente comunicar ciencia es algo que nos cambia. O sea, creo que hay muchos puntos que nos llega a cambiar, incluso aprendizaje propio, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje propio muy, muy distinto. Pero bueno, Agustina, lamentablemente se nos está casi terminando el tiempo. Pero antes de irnos, no sé si nos puedas contar un poquito acerca de lo que viene para Mineral Data, como también, no sé, aquí en Geopláticas con Café comúnmente tenemos la tradición en que antes de irnos, el invitado pues tiene los micrófonos abiertos para dar cualquier mensaje que quiera para nuestra audiencia. Entonces, no sé, Agustina, si nos podrías compartir un poquito de esto. Sí, a ver, lo que se viene, se está pensando, el equipo creativo de Mineral Data está diseñando un poquito de merchandising, porque también considero que las personas tengan, digamos, que se puedan volver fans, así como son fans de series, de televisión, de personajes, que se puedan volver fans de los minerales, me parece que está buenísimo. Y bueno, todo ese merchandising en realidad también ayuda a propagar el mensaje, ¿no? Porque si uno de repente ve a alguien con, no sé, alguna imagen o algún, no sé, algo llamativo con minerales, puede ser desde una playera, creo que le dicen ustedes, a las Sí, sí, sí. remeras. Eh, entonces eso genera curiosidad, es dónde conseguiste eso, y se va transmitiendo, ¿no? El mensaje y permite que la gente llegue también al proyecto y que se interiorice en lo que quiera. Así que también estoy pensando en hacer un pequeño cuento de ciclo de rocas para infancias. Me entusiasma mucho eso porque realmente me imagino esos personajes, ¿no? Los minerales en ese cuento y poder llegar a ese rango de edades también que es bastante más desafiante. Así que se viene eso en el futuro, ojalá que sea próximo. Tenemos también acá en Buenos Aires, como decía, Noche de los Museos, así que espero que Mineral Data esté formando parte de uno de los stands de la Noche de los Museos para llegar a toda la gente posible. Y bueno, como mensaje me gustaría dejar el siguiente, fundamentalmente que las personas puedan desarrollar su curiosidad, que se pregunten de dónde vienen las cosas, que indaguen, que busquen información y que puedan identificar si esa información es de una fuente confiable o no tanto. Me parece que eso es lo más importante, el objetivo principal sería ese. Si eso se cumple, todo lo demás entonces es un plus. Totalmente de acuerdo, Sina. Pues muchísimas gracias, primero que nada, por brindarnos tu tiempo y esperemos ver pronto todo lo que nos mencionas del merchandising, del cuento y pues que se vengan muchas más cosas para Mineral Data. Esperamos tenerte por aquí de nuevo, cuando gustes, aquí está el espacio abierto. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Agustina. A todos los que nos están viendo, no olviden seguir a Agustina en Mineral Data, las redes van a estar aquí abajo. Eh, no se lo pierdan realmente, créanme que si no saben nada de minerales o tan siquiera les agrada o se preguntan o algo, van a obtener una pequeña respuesta o una respuesta a sus dudas. E incluso descubrimientos nuevos minerales. Hace poco hubo unas historias que por ahí compartí, sino muy interesantes, que los invito a verlos realmente, son muy buenas. Pero nada, Sebastina, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. No olviden seguirnos también a nosotros en Facebook e Instagram, como Platicando de la Tierra nos pueden encontrar, justo de igual forma en YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.